Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos están sintonizando en ese vasto planeta. Les habla Yanni Mahakronkin, les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa integrativo Concienciarte y justamente ahora estamos en una de las cápsulas teóricas introductorias a uno de los talleres psicofísicos que impartimos dentro de nuestro programa, que es la danza holística Yogchi. Ayer hemos hecho la introducción trimestral de el yoga holístico en la tarde, después el tai chi holístico en la noche. Hace un rato hemos hecho introducción de nuestro estilo de sanación holística Chi Pran y ahora con la danza holística Yok Chi, como de costumbre, media hora por Instagram y Facebook abierto a todo el público en eh, directo o en diferido y posteriormente para los inscritos es en otra plataforma para hacer la práctica directamente eh, estipulada como siempre. Entonces ahora vamos a hacer la introducción correspondiente. Nuestro programa incluye diferentes otras materias y prácticas también como relajación, estudio, culinaria, meditación en movimiento, entrevistas, publicidad, convivencias, terapias individuales también, preparación psicorporal internacional bilingüe. Entonces es una parte pequeña que puede ser necesaria para ciertas personas que les gusta el ritmo. Si no les gusta o no les sienta bien la parte estática del yoga o la parte de cámara lenta del tai chi o la parte terapéutica porque no están en esa parada, entonces quizás probando ese taller de danza holística podría sentarse bien como experiencia o como una práctica regular o como una formación, porque tenemos tres grados generales: básico, secundario, con detalles y variantes, después la esencia de la danza, que es ser la danza, mover, y después viene el propedéutico. En un año al menos pretendemos tener una base general de un tipo de danza que no es las danzas comunes que conoce la gente como danzas ancestrales, danzas folclóricas, danzas orientales, danzas modernas, danzas de disco, etcétera, danzas electrónicas también, sino danzas como la biodanza, el contacto de improvisación, las danzas de Osho, psicodanza integrativa, la danza terapia, las cinco ritmos, danzas circulares y de paso universal, paneuritmia, y hay otras denominaciones también parecidas. Entonces, en este mundo de esa danza alternativa que en esta vida fui expuestos, no desde temprana edad, sino parte de la disciplina que hemos transitado de artes marciales, de yoga, de tai chi. Entonces nos hemos enterado que realmente hay todo un mundo paralelo, alternativo de otro tipo de danzas que son edificantes. Por eso no son solamente integrales, sino integrativos, porque integran cuerpo, alma, espíritu y integran la gente en forma más profunda, eh, transformando la técnica en un viaje. Entonces nuestro estilo de danza va en ese estilo, coge lo mejor de esas danzas que hemos mencionado y otras danzas que están en el tintero, pero eh, quizás hay muchos nombres secundarios o una combinación entre todos. Nosotros tenemos varios años de experiencia, especialmente en las danzas de Osho, danzas circulares y de paso universal, la biodanza, etcétera. Entonces podemos hablar con experiencia propia de la importancia de este mundo de la danza, la parte femenina, la parte yin, aunque hay danzas fuertes, potentes yang, pero en general la danza va más por el lado femenino, por el lado terapéutico, obviamente por la gentileza, por el ritmo, por la sutileza, por el corazón. En realidad, como dice un dicho sufi, Dios quiere a quien le reza, pero ama a quien le baila. En realidad, el baile es el inicio de la danza, es menear, después viene la danza con expresión plena. Entonces, cuando hay semántica musical, como se aconseja
también y consignas, entonces uno va creciendo en eso, va reordenando, va vibrando diferente sus células cuando escucha esas melodías selectas de diferentes culturas, de diferentes partes, especialmente tratamos de escoger melodías que no son habladas, entonces son más internacionales, entonces ahí hay una asociación profunda con el mundo de la música, el mundo mágico de la música. Cuando pone la música revoluciona todo. Por eso en las cápsulas teóricas que hacemos durante el año, entonces no solamente hablamos de danza, también hablamos de música, hablamos de canto, hablamos de la integración de las tres cosas como se concibe siempre en Oriente, antiguamente y ahora modernamente están resaltando y haciendo sincretismo entre todo. Nuestra danza holística, para dar una idea, Yok-Chi, el nombre de yoga y Tai Chi pasivo y activo, ambos y sus complementos, tiene, como hemos dicho, 3 grados generales y después el cuarto es el propedéutico. No pretende abarcar todo, pero al menos lo más importante del mundo de la danza para que si alguien quiere profundizarse, entonces le indicamos cómo se puede profundizar. Son varios años de estudio en cualquier estilo de danza en general, porque danza es toda una especialidad en sí. Entonces nuestro estilo en el primer grado incluye 4 fases. La primera fase es las danzas eh, catárticas, el juego. Después viene la danza tranquila, relajada. Entonces cuando no hay música, no hay ritmo, hay un tipo de danza interna. Es como la danza del silencio o de la música muy suave, sin ritmo, sin melodía. Después viene la danza cámara lenta, como la semilla creciendo hacia arriba. Y finalmente viene la danza eh, rítmica. Entonces integra todo. Por si acaso, la próxima semana vamos a hacer en vivo. En esa introducción no va a ser teórica, sino va a ser demostrativa. Como cada trimestre, hacemos al inicio del trimestre una cápsula demostrativa y después seguimos la clase normal con los inscritos en ese taller en otra plataforma. Así cualquier pregunta o consulta o intención de inscripción pueden contactarnos a través de Magani Mahasa en Facebook y en Instagram. Y si quieren ver algunas grabaciones, estamos en el canal de YouTube Armon-321. Bien. El segundo grado en nuestro estilo de danza integrativa o danza holística, Yok-Chi, se divide en 8 partes. La primera parte eh, del segmento personal, porque después viene el segmento interactivo, aunque sea virtual, que no es lo mismo, pero al menos algo. Entonces incluye catarsis y juego, o soltura y juego. Después viene automasaje con diferentes consignas, gradualmente, obviamente. Estoy hablando de lo general, pero dentro de eso hay detalles. Después viene ablandamiento lento, después viene estiramiento postural, después viene meditación, después viene la respiración interna y externa, después viene energización, después viene el desplazamiento lento con tai chi, pero tai chi danzable con música, porque los que quieren un taller de tai chi hay los días martes hacemos puro tai chi pasivo, los días jueves tai chi activo con artes marciales, con juegos. Después viene la biomarchas, biocaminatas. Después viene recién la danza cuántica y al final danza juego. Ahí hacemos con la jinga de capoeira simplificada para que cualquiera puede hacer la esencia de esa danza jinga que regula los 2 hemisferios cerebrales. Es muy buen ejercicio, muy buena práctica, muy lúdica también. Después se repite lo mismo interactivo en forma combinada. Lo mismo hasta terminar con las danzas finales, las rondas finales. Y en tercer grado uno ya tiene lo básico, tiene lo secundario y va hacia la esencia de la danza. Es ser como un átomo o ser como un sistema solar con
todo gira alrededor como la danza sufi. Entonces tenemos el sol y la luna en el centro, tenemos los planetas principales alrededor que están girando y tenemos las constelaciones alrededor que están animando, haciendo una base, un fondo muy interesante. Entonces hay una danza completa, un ritual que hacemos ciertos días de esta manera, pero en nuestra danza hacemos más libre, no tan estructurada, no tan con coreografía. Bien, vamos a leer un poquito de ese artículo muy interesante, la danza integral y el fenómeno integrativo. Dice, cuando una flor nueva se abre ante la inminente primavera, el alma de la flor describe un paseo figurativo desde las entrañas del rocío árbol hasta su más efímero proyecto de fruto. Por ende, este artículo pretende viajar en forma bidireccional desde la novedosa apertura disciplinar hasta su origen, donde la raíz abra paso en el candor y la nueva visión enmarcada en su siglo, en sus tendencias, dibujando su marco de realidad actual. Retomándonos a la filosofía de hace 2 siglos, Nietzsche a lo largo de su obra nos dirá que la danza, una de las formas privilegiadas del arte, es también la manifestación plena y nunca desinteresada de la poiesis o creatividad humana, pues ella nos eleva en un arte por el arte, aun la vida por la vida, que en la terminología de su ontología estética bien puede ser entendida como un arte por la vida y la vida por el arte, y con mayor concreción en el arte de la danza de la vida. Obviamente hablamos de una vida integrativa porque sabemos que estamos en una realidad virtual aparente y también infectada. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar conciencia y ir regulando. Y la danza es un medio para regular esa tridimensionalidad distorsionada que tenemos y después revolucionarla hacia dimensiones superiores como la quinta dimensión, la séptima dimensión y dimensiones superiores, depende cómo lo clasificas. Nosotros hablamos hasta de 13 dimensiones integrales holísticas. Así cuando uno hace una danza, ya sea danza coreografiada o danza más libre, que es mejor todavía, porque el espíritu de la danza es libre, pero cuando hay música tiene que haber cierta coreografía, cierto orden. Entonces ahí uno va revolucionando capa por capa su ser hasta llegar a resplandecer con la integración y después la trascendencia y la fusión en la fuente suprema, la fuente de donde hemos venido. La danza, por un lado, el acto real y concreto, la danza efectiva, y por el otro, como metáfora de un particular modo de habitar, de ser una con el mundo y en el mundo, y de desplazarse por la trama espacio-temporal. Entonces, como interpretación poética de la existencia, la persona que baila, lo mismo como la persona que acontece fenomenológicamente en la danza, como aquella que vive su vida, cual si de una danza ritual y simbólica se tratara. ¿Y cómo concebir una disciplina integral desde el sincretismo de otras tantas o quizá desde el fenómeno integrativo? Del mestizaje profesional, la sed de experiencias y el gran abanico exótico que prolifera en el mercado, surge una forma más de consumo, donde presentar productos que suscitan a una experiencia transpersonal, un viaje iniciático o una actividad que sucede a la parte de libertad personal que pugna por dibujar unas nítidas alas prometiendo su vuelo, o una delicada vivencia a través de la nueva tendencia slow, eh, desacelerando la vida cotidiana
es al revés de speed up, slow down, cotidiana, y dejando de rendir culto a la velocidad como forma de atender el tiempo, absorbiendo la insaciable actividad. Obviamente hay que combinar, pero más el término medio hacia la lentitud, hacia la profundidad. Así uno puede lograr más la trascendencia durante la danza. La danza ya pasa de ser una técnica que es necesaria al inicio hasta ser un viaje iniciático, como dice el artículo, que es muy interesante. Así hay que tomar la danza. Muchos factores intervienen en la facilitación de dichas disciplinas, desde el extrusismo, extrusismo que habla de ejercer una disciplina adulterando el modelo, donde cada quien toma lo que le sirve, desestimando la purista lo purista por un afán de mejorarlo, enriquecerlo o darle un toque propio. A diferencia del intrusismo, un término que no capto el significado exacto, quien trata de ejercer sin el título correspondiente, sin la cualificación o el recorrido necesario que avala una experiencia desde la cual intervenir. Ambas posiciones contienen una dosis de injerencia o intromisión hacia un área que no se domina, cada vez más predominante por el amplio recurso tecnológico. Los medios de comunicación nos permiten coleccionar la información como forma virtual de acumular por redes libres de piel que atraviesan fronteras en unos segundos. Muy interesante el artículo porque tiene un toque poético y bueno. Como ello me aparece como un decálogo de riesgos laborales de profesionales que tenemos una intuición, un sueño biocentrista, una misión y queremos darnos al mundo con un escrupuloso código deontológico escrito por el corazón en el vientre de la razón. La Escuela de Danza Integral pretende, desde su sencillez y profundidad, ofrecer una propuesta formativa que se procesa en el camino, un tramo vital de recorrido espacio-temporal, de calidad, compromiso y entrega, un camino de orillas enriquecidas en danza, inspirado en la naturaleza que transforma y se transforma. Es una de varias escuelas que tratan de ofrecer un modelo holístico de danza que es muy loable, muy bueno. Vamos a ir al finalizar de ese artículo. Sabemos por Nietzsche que la capacidad creadora del ser humano es su más preciosa y noble cualidad, que es a partir de esta que somos capaces de inventar y reinventar el mundo, de interpretar y generar las ficciones que dan orden al universo humano, de redirigir la mirada, reconocernos y reconquistar el esquivo sentido de la vida, que sólo en ese acto de innovación constante la persona es capaz de dar continuidad a la insondable empresa del conocerse, hacerse a sí misma y desde ahí de darse libremente a la otra, misión que verdaderamente nos engrandece y dignifica. Como el fruto maduro al sol disponible para ser degustado. Bien, muy bueno el artículo, muy interesante, simple y profundo. Ahí está la invitación a participar en nuestro taller de danza integrativa o danza holística, Yokchi, porque debe haber otras denominaciones como estamos viendo en internet, los días miércoles en la tarde, después de la cápsula teórica. La próxima semana seguimos, pero hacemos la cápsula práctica como para mostrar algo de esa danza con música de fondo. Trataremos de usar músicas generales porque cuando se transmite en público en Facebook y en Instagram Live
si tienen derecho de autor, nos corta o en la grabación se corta esa música. Entonces tratamos de hacer como un fondo general, simplemente mostrando las técnicas desarrolladas de una a la otra. Bien, seguimos con un fondo de Positive Jazz Music con Bossa Nova. Es interesante.